Grabación. Bienvenidos otra noche más a esto que es Yumi y el pintor de pesadillas. Capítulo 30. Sí, iba a decir 34. 24. Me cago en todo. Me cago en todo. Se cerró el libro. Ya había quitado el marcapáginas. ¿Es el tema de Guts lo que está sonando? Aquí estamos, capítulo 24. Mínimo dije que vamos en el capítulo 24, ¿eh? Ahora sí. Mientras esperaba que Yumi terminara en la tienda, Pintor pasó el rato probando su teoría sobre los árboles. Aunque los habían llevado hasta allí para dar sombra, eran relativamente grandes. La mayor parte de su volumen estaba en el follaje, no en la altura que alcanzaban. Y con un esfuerzo mínimo, se upó a las ramas y entre las hojas, donde se sentía más oculto. La cadena que retenía el árbol lo rodeaba por allí, en la parte superior. En la parte superior del tronco, ceñida con un recio mosquetón. Era una cadena pesada, pero no lastraba el árbol, sino que tan solo lo retenía en su sitio. Algo estaba haciendo el metal más ligero, supuso Pintor, al igual que hacía su cuerpo más ligero. Como antes, cuanto más cerca estaba del tronco, más intenso era el fresco. Al empezar a subir el árbol, su peso había provocado que descendiera y golpeara el suelo. Pero, pero abrazarse a él con fuerza, pegando la mejilla a la corteza, el tronco era... ¿Cómo? Pero abrazarse a él con fuerza, pegando la mejilla a la corteza, el tronco era tan ancho que sus manos apenas tocaban el otro lado. Provocó que ascendiera de nuevo. Empezar a subir el árbol, su peso había provocado. Ok. Suponiendo que provocó que ascendiera de nuevo. Al hacerlo, fue como Pintor pasaría a formar parte de la esencia del árbol, añadiéndole un peso inapreciable. Cuando se alejó del tronco sobre una rama, su peso regresó y Pintor notó cada vez más carne en los huesos y la ropa se le asentó en el cuerpo. El árbol, por su parte, se desplomó y dio contra el suelo otra vez. Era extraordinario que las plantas se hubieran adaptado a aquel lugar con el suelo tan caliente. Apenas tenían raíces, solo unas pocas pequeñas, enroscadas y vestigiales en la parte de abajo, que le rodeaban a dedos nudosos. ¿Cómo se las ingeniaban para... Yumi salió otra vez de la lona de la tienda corriendo. Pintor se dejó caer a una rama más baja para mirarla. Los académicos me han visto, no sé cómo, gritó ella frenética. Vienen a por mí, no deben de encontrarte, ni a ti. Todo el mundo, si todo el mundo, todo el mundo me verá así y sabrá que que hemos espiado a los académicos y que hemos renunciado a toda semblanza de cordura en favor de la truanería y vandalismo. Pintor no estaba seguro de lo específico. No estaba seguro de lo que lo sorprendió más: que hubieran descubierto a Yumi o que acabara de usar la palabra truanería en una frase hablada. Por desgracia, no exageraba al estar alarmada. Llegaron gritos desde la tienda y un académico salió y la rodeó sosteniendo algún tipo de dispositivo con el que apuntó hacia los árboles entre los que estaba Yumi. Ven a encontrarte ahí. Ven. Van a encontrarte ahí arriba, exclamó y se puso a hiperventilar de nuevo. No puedes esconderte. Estoy muerta. Estoy acabada. Se acabó. No, no, no. Yumi, susurró él. Empezaba a formarse un plan en su mente.
El más obvio, en realidad, teniendo en cuenta las circunstancias, tendió la mano hacia Yumi, con la otra se aferró a la cadena que retenía el árbol y vocalizó una frase. ¡Hacia arriba! Pintor, eso es una muy mala idea. Pero los académicos salían del tropel de la tienda y Yumi no tenía tiempo para pensar en nada mejor. Pintor le hizo unos gestos más apremiantes y tras tan solo un breve instante, Yumi saltó hacia arriba y se agarró a la primera rama. Pintor desenganchó la cadena, trepó más arriba y trepó más arriba, donde lo tapaba mejor la póstiga de la copa del árbol, y rodeó el tronco con los brazos, sintiendo que el corazón le aporreaba al imaginar su espectacular huida. El árbol empezó a ascender poco a poco, indolente. No es tan espectacular, más bien letárgico, pero los académicos tardaron demasiado en darse cuenta y para cuando señalaron hacia el árbol, las raíces ya estaban fuera de su alcance, aunque fuese por un poco. Pintor metió la cara nuevamente a las ramas para que los académicos no pudieran identificarlo. A los pocos minutos, el árbol había ascendido a casi 15 metros y el suave viento se lo había llevado un poco hacia el sur, hacia el huerto como Pintor lo había deseado. Al aterrizar allí, dificultaría a cualquier perseguidor que los localizara. Yume se hizo una rama más alta, resullando. Pintor miró hacia ella preocupado, pero no podía moverse sin que le pegara la flotabilidad. Por suerte, el árbol no parecía afectado por el peso de un fantasma. ¿Yumi? Susurró. Ella gritó, ella giró la cintura y aferrada con fuerza a su rama, y Pintor vio que estaba llorando, con la respiración entrecortada, y riendo, se relajó. Esto, dijo ella, es lo más delictivo que he hecho en toda mi vida. No sé cómo reaccionar. Estoy temblando como un pozo de vapor justo antes de entrar en erupción, pero por algún motivo me siento estupenda, como si quisiera repetirlo. Estoy perturbada. No, sonrió Pintor. Eres humana. Aún así, van a atraparnos, dijo ella, mirándole. Mira dónde aterrizamos. Puede. Pintor se retorció contra el tronco y separó un poco del torso para añadir algo de peso. Así ralentizó su ascenso mientras seguían flotando a la deriva hacia el huerto. Se habían elevado lo suficiente para alcanzar el nivel inferior de las plantas en el cielo, sobre todo compuesto de malezas y flores silvestres. El árbol se asomó a través de la capa de follaje como si emergiera a la superficie de un lago. Las flores que brotaban del centro de los nenúfares danzaban con los arbustos que extendían sus ramas a lo ancho para atrapar las corrientes termales. En el aire se remolinaban hojas y vilanos, parecidos a los que libera el diente de león en Escadrial, o la planta de Duluco aquí. Los viles, sí. La planta de Duluco aquí. Un matorral surgió de un matorral surgió una explosión de mariposas que alertaron para rodear el árbol. El movimiento del árbol causó pequeños torbellinos en el aire de alrededor, haciendo que la frecuencia de la vegetación, haciendo que la fecunda vegetación a la deriva lo surcara en rizos y tirabuzones. Pintor se quedó sin aliento, olvidando por un instante todo lo demás. Las flores, los pétalos, las mariposas, la chispeante luz eran como una pintura arrojada a la planta, a la paleta por un maestro de alguna incomprensible disciplina artística. Una súbita belleza improvisada contra el brillante lienzo del profundo cielo azul. Allí arriba en el aire se condensaban perlas de humedad en las hojas gruesas y exuberantes. Una cierta decadencia líquida le roció la piel, como la transpiración, pero pura, algo con sabor resplandeciente y limpio.
Por eso se elevan, pensó. El aire tiene humedad a esta altura, evaporada por la piedra caliente de abajo. Así es que las plantas ascienden para llegar a ella. En ese momento, envidió aquel mundo que tenía luz en el cielo, mientras la fragmentada luz del sol indicaba en el rocío, mientras la fragmentada luz del sol indica en el rocío y hacía que todas y cada una de las plantas parecían ir adornadas con sus joyas nupciales. La escena cambió y se transformó. Los colores se combinaron y separaron. Lo, todos, ince- todos incendiados de luz y centellantes. Yumi, más alejada en su rama, casi incorporada a las vistas, parecía embelesada. El cabello ondeaba a su alrededor, mecido por el viento, extendiendo la mano mientras una mariposa se posaba cerca de ella. El pequeño animal no la veía, así que Yumi pudo inclinarse para observar sus alas temblorosas. Miró hacia el pintor, con aquel prodigio modo de luz de fondo, y sonrió de oreja a oreja. Un plano de vendedor, un plano de verdor, rebosante de colores, se extendía tras ella como una ínfima y tentadora carretera. Viaja con nosotros, parecía decir, pero no había ningún lugar al que el pintor quisiera ir. No mientras tuviera lo que quiera con él. No mientras tuviera lo que quiera con él. Ok. Allí mismo. Miras fijamente, dijo ella. Él era pintor, no poeta, pero de algún modo encontró las palabras correctas. Solo miro fijamente, respondió él, cuando veo algo demasiado hermoso para que mis ojos lo absorban de una vez. Yumi se volvió de nuevo hacia el paisaje, al parecer suponiendo que era a lo que a él se refería. Es como otro mundo, susurró. Siempre aquí arriba, todos los días, tan cerca. Quiero creer que era Yumi, por favor. Entonces se inclinó hacia afuera y alzó la mirada hacia la estrella diurna. El mundo del pintor reflejaba la luz del sol. Todas, Toda esa oscuridad no debería de ser lo negro. Si voy a perderlo todo, dijo Yumi con suavidad. Me alegro de haber visto esto antes. No vas a perder todo. El pintor había vuelto en sí lo suficiente para apartarse más del tronco y hacer que el árbol descendiera poco a poco hacia el huerto de abajo. No se encontrarán, dijo ella mirándolo de nuevo. Verán dónde posa el árbol. El pintor negó con la cabeza. No nos pasará nada, no nos pasará nada. ¿Cómo lo sabes? Preguntó ella. Porque este día es demasiado perfecto para que nadie lo arruine. 20 minutos más tarde, Li Jun encontró al pintor arrodillado en el templo, la viva imagen de la inocencia. Si llevaba el tobok torcido, en fin, acababa de empezar a vestirse él solo, así que tenía sentido de que lo tuviera mal puesto. Así que respiraba un poco fuerte y sudaba como si hubiera hecho una carrera de fondo. Por supuesto, era porque había estado rezando con vigor y comulgar con los espíritus podía ser extenuante para los devotos. Por último, si tenía ramitas en el pelo, bueno, era porque estaba en un huerto. Esas cosas caen de los árboles seguido he oído. Y Jun se cruzó de brazos, inspeccionándolo. Uy, dijo Pintor volviéndose. ¿Ya es la hora? ¿Has visto a alguien sospechoso merodeando por aquí? Preguntó ella. Ha habido cierta truhanería en el pueblo. Ah, pensó él. Con que de allí lo sacó Yumi. Lógico. Estaba demasiado absorta con mi meditación para darme cuenta, respondió. Lo siento. No es culpa tuya, elegida. Me alegro de que te esfuerces con más empeño en hacer peticiones a los espíritus. Dados tus recientes fracasos, hizo un gesto. ¿Nos vamos? Los académicos por fin han puesto su máquina en funcionamiento. ¿Ah, sí? Dijo él. Una lástima. Se levantó y siguió a Li Jun.
con Yumi detrás de él como si intentara esconderse en su sombra. La expresión de Yumi no dejaba de alternar entre vergüenza y júbilo, como resultado de algún extraño cortocircuito emocional por el que sus dos intermitentes se encendían a la vez y dejaban patidifusos a quien quisiera que fuera detrás. Pintor dejó que Lee se adelantara lo suficiente para no oírlo y le susurró a Yumi. ¿Estás segura de que has visto líneas de Gion? Por completo, respondió Yumi, también susurrando. ¿Qué significa? Tu gente debe estar cerca de descubrir cómo manipular el Gion, dijo él. Estás al borde de la revolución industrial. Las cosas van a cambiar mucho en tu mundo, Yumi. ¿Se volverá oscuro como el tuyo? Preguntó ella con un hilillo de voz. ¿Te refieres a la mortaja? No, eso ya existía desde antes que descubriéramos el Gion. O mejor dicho, antes de que aprendimos a controlarlo. Fueron tiempos difíciles. La gente vagaba por el humo y solo vivía cerca de estallidos de luz que se alzaban desde el suelo, donde podían crecer las plantas. Se estremeció al pensar cómo tuvo que ser aquello. Cruzar la mortaja en tren ya era bastante horrible. ¿Caminar a través de ella? ¿Vivir en ella? Vale que las pesadillas no eran tan comunes por aquel entonces, pero aún así... Tengo un libro de historia por algún lado, entre mis cosas de la escuela, le dijo a Yumi. Léetelo cuando estés en mi cuerpo. Explica lo que puede estar pasando a tu mundo. ¿Qué has dicho, elegida? Le llegó la voz de Ryun. Solo rezaba, respondió el pintor, dándose cuenta de que había dejado que su voz ganara intensidad. Fuera del huerto recogieron a Che-Jung y Huang Yi, y por primera vez Pintor cruzó el pueblo sin que la gente la observara. Estaba todo el mundo reunido en aquel lugar del ritual. Al acercarse, la gente abrió paso hasta que llegó cerca de la tienda. Los académicos habían sacado allí la máquina de 1,20 m de lado y colocando una gran cantidad de piedras. La mayoría eran pequeñas que la mayoría eran más pequeñas que las del lugar del ritual, pero el aparato mecánico se movía con una rapidez espeluznante, con una espeluznante fluidez, creando 4 apilamientos de roca distintos a la vez. Podemos vencer eso, dijo Yumi. Mira los vulgares que son las pilas, rectas hacia arriba. Pintor estaba intimidado de todos modos. Incluso después de que la máquina derribara una construcción por accidente y tuviera que ponerse a despejar las piedras con tres brazos antes de empezar otra vez, Yumi tal vez fuera capaz de hacerlo mejor, pero los apilamientos de Pintor no eran ni de lejos tan buenos como aquellos. Aún así, animado por la determinación de Yumi, entró al lugar del ritual y comenzó a trabajar, sorprendido al descubrir que recibía de buen gusto la actividad de apilar. Habían pasado muchas cosas ese día, y al regresar a algo normal lo reconfortaba, lo cual dice mucho sobre la capacidad humana de redefinir lo que significa la palabra normal. No tardó en empezar a sudar, pero su apilamiento se derrumbó a la 7ª piedra. El siguiente solo llegó a 6. Pintor gruñó y dio un puñetazo en el suelo, sin apenas notar su calor. Tranquilo, dijo Yumi. Medita un momento. No puedes apilar si te tiemblan las manos. Pintor contuvo su irritación. Yumi estaba en lo cierto. Respiró hondo unas pocas veces y comenzó de nuevo. Pasaron las horas, pero casi todos los lugareños permanecieron allí. Parecieron intuir que allí estaba ocurriendo algo cuando Pintor logró una pila de 10, luego una de 9, luego otra de 12, a nada menos todas seguidas. Dejando esas 3 construcciones en línea, empezó una cuarta. Se secó las manos en la falda antes de colocar piedras una tras otra, con la audacia de antes, y sintió algo. Lo había sentido, ¿verdad? Una conexión con la misma tierra. Pareció ridículo intentar explicarlo, pero algo tiraba de él.
atraía directamente sus emociones y, mientras trabajaba, Pintor tiró de vuelta. Algo asomó del suelo cerca de él. Se desvaneció cuando Pintor miró hacia allí, pero Yumi dio un respingo y juntó las manos por delante sonriendo como una maníaca. Hizo señas para que continuara, pero entonces pareció recordar su papel de instructora y lo animó a respirar, a calmarse. No era tan fácil con la gente armando cada vez más escándalo, murmurando y charlando. Pintor se lanzó su octavo apilamiento, extrañado de que ninguno de los otros hubiera caído. Casi pudo visualizarlo antes de situar las piedras. Iba a serlo de lo más alto. Iba a serlo el más alto de todos. Tenía las piedras y sabía cómo iban a encajar entre ellas. Podría ser que esa torre pareciese decantarse a un lado, pero en realidad sería robusta por el peso de esa piedra y que volvió a sentir el tirón. Estaba funcionando de verdad. Todo aquello era real. Una bola de luz etérea se filtró hacia arriba desde el suelo cerca de la valla, más o menos a medio camino entre él y la máquina. Brillaba como una gran masa informe de metal líquido, titilando suavemente con los colores legión. Tintor colocó otra piedra esforzándose por mantener la calma. El espíritu permaneció allí y luego volvió como si mirase hacia el rechinar de la máquina. Aunque no tuviera ojos, una parte de él se extendió en esa dirección, y al momento lo siguió el resto, como una goma elástica destensándose. Mientras sus partes se fundían, alzó el vuelo sobre el suelo de piedra como si estuvieran nadando. Pasó entre la sorprendida gente que, atenta a la máquina, no había visto aparecer. Nadó derecho hacia los académicos. ¡No! Gritó Yumi levantándose. ¡No! ¡Nos lo han robado! Pintor se volvió, dejando que la piedra que manejaba resbalara. La torre se vino abajo, desestabilizando otra, que cayó también fuera de la valla. Los lugareños jadearon cuando un académico recogió el resplandeciente espíritu y lo levantó con las manos. La gente se amontonó alrededor, impidiendo que Pintor viera lo que sucedería a continuación. Y ahora la voz del hombre llegó al lugar de Pintor. Se había dejado caer al suelo, casi sin notar el calor que emanaba. Ahora fijaos cómo hacemos que este espíritu se transforme en un objeto útil mediante las ilustraciones que le presentamos como sencilla comunicación. Contempladlo, ya está hecho. Nos ha llevado todo el día. Gritó una voz. ¿Liyun? Vuestra máquina nunca reemplazará a una Yokihayo. Una chica competente puede atraer a media docena de espíritus en un día. Una maestra a veces puede conseguir decenas. ¿Y cuántas Yokihayo hay?, replicó el académico. También a voz de grito. 16 como mucho. Ahora mismo solo tenemos 14. ¿Cuánto tiempo es esperar a la gente de este pueblo entre las visitas de Yokihayo? ¿Meses? ¿Años? Pueden haber máquinas como esta en cada pueblo y aldea, trabajando sin descanso. Y Juno respondió. Ya lo veréis, exclamó el académico. Nos quedaremos aquí invocando espíritus hasta satisfacer toda necesidad de todo residente. Pintor agotado, con los dedos en carne viva, incluso llevando guantes, se volvió hacia Yumi. Lo has hecho bien, le dijo ella. No lo bastante, Yumi. No creo que ese espíritu lo haya traído yo. Creo que lo ha traído la máquina. No, respondió ella, firme, y entonces vaciló y habló con un poco menos de certeza. Puede que hayáis sido los dos. Los espíritus siempre suben muy cerca de mí cuando actúo, pero estaba entre tú y los académicos. Así que la máquina funciona, afirmó Pintor. Ha llamado al espíritu. Lo que tú has hecho también ha funcionado, Pintor, dijo ella, arrodillándose a su lado. Ya era evidente que la máquina funcionaba. Ay, que la máquina funciona. No la han traído si no fuera capaz de atraer espíritus, pero sus apilamientos son mediocres, apenas visibles. Puedes derrotarla, Pintor. Hacerlo mejor que ella.
conseguir un espíritu para que hablemos con él y le preguntemos. Pintor miró las muchas rocas que tenía alrededor. Practicando cuanto más, dijo con un suspiro. Yumi asintió. En respuesta, Pintor dio un sorbo a la cantimplora que le llevó Juan Yi. Se sacudió la rigidez de las manos y volvió al trabajo. Aunque no trajo ningún otro espíritu ese día, y aunque sabía que habían pasado meses entre la primera vez de Yumi y la segunda, al menos había sido algún mordisco de éxito. Esperó que lo sustentara durante un tiempo para que pudiera costarle encontrar el siguiente bocado. Y con esto terminamos el capítulo 24. Espero les haya gustado. Fue cortito. El capítulo 25 viene con ilustración. Ilustración doble, aparte de todo. O sea, de página doble, mejor dicho. Espero se hayan divertido, que pasen muy buenas noches. Pero antes de retirarme, nada más para recordarles a la gente que nos ve desde YouTube que si gustan pueden pasarse por los directos para leerlo en vivo y comentarlo si quieren. De lo contrario, nos vemos. Que pasen muy buenas noches, espero se hayan divertido. Bye bye. Debí de haber cambiado la categoría de Sonic.